Pero nos vamos rápidamente para Cartagena, Paola, porque muy amablemente nos atiende el representante de los empresarios que esta tarde tienen una cita bien importante con el presidente Gustavo Petro, ¿no, Paola? Sí, Andrea, pues está con nosotros en este momento el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy, el doctor Bruce McMaster. Usted muy bien lo decía, hoy termina este importantísimo congreso en la ciudad de Cartagena con la presencia del presidente Gustavo Petro y por supuesto allí están reunidos todos los empresarios, los más grandes empresarios del país en un evento en el que han manifestado algunas preocupaciones por lo que sería esa reforma tributaria que ya presentó el ministro de Hacienda. Ayer tuvieron la posibilidad de hablar con el ministro y Andrea, hay unas cifras que realmente preocupan al sector privado colombiano. Doctor Bruce McMaster, gracias por estar con nosotros unos minutos. Sabemos que está muy ocupado en medio de este evento, pero por favor, en resumen, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes sobre esa carga impositiva que tienen las empresas y que se aumentaría con esta reforma tributaria? Sí, Paola, le cuento, nosotros inclusive hicimos una presentación ayer en donde estábamos de alguna forma haciendo el primer análisis de la tributaria, tratando de entender cuáles eran los usos, cuál iba a ser eventualmente la fuente y cómo se dividían las fuentes. Usted recordará que el ministro, inclusive el presidente y hasta el director en ese momento designado de la DIAN habían dicho que efectivamente no iba a haber ningún efecto sobre las empresas. Empezamos a leer la reforma y la exposición de motivos misma nos muestra que hay un efecto que puede terminar llegando a ser 16 billones de pesos. En el mejor de los casos serían 14 billones de pesos y aparece allí, ahí dice, impuestos a las empresas, impuesto de renta, luego dice el impuesto a las empresas que están en el sector minero y petrolero, dice el de las bebidas azucaradas, habla de otros impuestos. Conclusión, estamos hablando de una reforma cuyo componente empresarial, solo el componente empresarial puede ser inclusive más grande que cualquier reforma en la historia de Colombia. Entonces, o sea, toda la carga de la reforma, el grueso de la reforma estaría en los empresarios, en las empresas se les pondría la mayor cantidad de impuestos que esta reforma propone. No, la reforma es muy grande porque recuerde usted que ellos hablan de 25 billones de pesos y yo le hablé de que entre 14 y 16 eventualmente sería a cargo de los empresarios, lo cual pues en todo caso es un porcentaje muy alto, es el porcentaje más alto. Sí sería válido decir que la mayoría está, digamos, a cargo de las empresas. Y en todo caso el de las personas también hay que mirarlo en gran detalle. También le hicimos caer en cuenta como la tasa efectiva de tributación de Colombia, que pasaría de niveles del 42%, digamos, combinados entre compañía y accionista a niveles del 60% en algunos casos, o inclusive en el sector de hidrocarburos pudiera llegar al 80 o al 87%. Básicamente lo que hicimos fue levantar alertas diciendo, estas son las cosas que nos preocupan, démosle una mirada, saquemos cuentas y tratemos de entender cuáles serían los eventuales efectos. Debo decirle en aras de ser leal en la argumentación, que eso pasó ayer en la mañana y después de eso hemos tenido bastantes reuniones con el ministro de Hacienda que sigue acá con nosotros y él se ha mostrado muy, muy abierto a poder trabajar en tratar de reconstruir o de hacerle, digamos, ajustes a la reforma que eviten los efectos adversos que estamos advirtiendo. Claro, porque quedaríamos con una de las tasas efectivas de tributación para las empresas más altas de la región, incluso en otros países del mundo. Pero, doctor Bruce, sí, usted dice que ha hablado con el ministro. Él dijo ayer que entonces propongan alternativas, porque no se va a bajar de los 25 billones de pesos. ¿Cuáles son esas alternativas que por ejemplo, ustedes le van a contar hoy al presidente Petro? Eso, fuimos por pedazos. Lo primero que hicimos fue hacer el análisis de lo que había sido presentado y tratamos de entender cuáles son las consecuencias. Ahí arrancamos. Luego también dijimos, después yo oí que el ministro dijo eso, yo lo oí también aquí en la rueda de prensa y en la sala de prensa cuando dio declaraciones, eso lo dijo. Pero yo le diría que en todo caso tenemos la oportunidad de pensar también cuál es el tamaño de la reforma. Eso hay que pensarlo. Las reformas pues tienen el tamaño que pues mejor dicho, en las reformas hay como un dato ambicioso que es el dato o la ambición que eventualmente tiene el gobierno en términos de cuál es el recaudo máximo y hay otra que es digamos la que finalmente se tramita y hay que ver cómo se tramita. Claro
claramente Colombia hoy en día tiene condiciones complejas desde el punto de vista fiscal, tenemos un endeudamiento altísimo, estamos todavía un punto por encima, recuerde usted de lo que dijo la regla fiscal cuando hablamos de 65%, 64%, pero también tenemos en este momento un gasto público que está, o un déficit fiscal, digamos, relacionado con el gasto público que es particularmente alto. Entonces, hay que ver si nosotros tenemos o no tenemos en este momento oportunidad de aumentar significativamente el gasto o si nos toca hacer un proceso, quizá una transición, para que no vayamos a estrangular la economía y podamos hacer los esfuerzos que eventualmente ha propuesto el nuevo gobierno. Pero además de esa carga impositiva, ustedes, doctor Bruce, sufren por el tema de los costos laborales y a la reforma tributaria se le suma lo que ha dicho la nueva ministra de Trabajo de empezar a cobrar horas extras a partir de las 6 de la tarde. ¿Sobre eso también le van a manifestar alguna preocupación hoy al presidente Gustavo Petro? Por supuesto, y lo hemos dicho en términos generales, hemos dicho, ojo, pues esta discusión no es una discusión fácil porque si usted argumenta de esta forma, normalmente le terminan cayendo muy grandes críticas, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo con objetividad. Hay que decir, por supuesto, todos queremos que los trabajadores puedan tener una mejor condición, pero tenemos que estar seguros de que las reglas laborales, las normas laborales nos permitan hacerlo y no vayamos a tener eventualmente el efecto adverso de que, por ejemplo, se aumente la informalidad o se pierdan los empleos. Es común, digamos, ver en las redes que le dicen a uno, pero es que ustedes siempre amenazan con eso. No es una amenaza. Nadie está amenazando a nadie con que vaya a haber desempleo. Lo que hay es una realidad económica, en el sentido de que si eventualmente perdemos competitividad laboral, por supuesto hay un efecto sobre el empleo o sobre la informalidad. En el mejor de los casos, las personas se vuelven informales y eso no es bueno para el trabajador. Eso significa que el trabajador no tendrá prestaciones sociales, no tendrá cotización a las pensiones de cesantías, no tendrá eventualmente cotización al sistema de salud y eso, por supuesto, no le conviene al trabajador. Doctor Bruce, sabemos que ya lo están esperando para irse a su junta y al almuerzo y terminar esta jornada, pero una sola cosa, al final usted a las 5:30 va a recibir al presidente Gustavo Petro, es el primer encuentro del gobierno con los empresarios, o pues del presidente con los empresarios. ¿Cuál va a ser su mensaje central, el que usted le va a dar hoy al presidente Petro? A nombre de todo el Yo le gobierno. diría que el mensaje, sin contarle ni autochiviarme, porque por supuesto yo las palabras se las voy a dar al presidente Petro. Yo en realidad quiero enviar, ojalá, digamos, poder sembrar la semilla en él y en todos los miembros del gobierno, de que lo que más le conviene al país es poder generar un trabajo colaborativo en toda la sociedad para poder lograr los objetivos que son los objetivos de todos, relacionados con equidad, relacionados con superación de pobreza, con sostenibilidad, con educación, con salud. Por supuesto, todos los objetivos que son de la sociedad se logran mejor si uno lo hace en forma colaborativa entre el sector empresarial y, por supuesto, el gobierno nacional. Que responde el presidente Petro en este discurso. Muchas gracias, doctor Bruce McMaster. Felicitaciones por este evento y que termine bien la jornada. Muchas gracias a ustedes, Paola. Lo sacamos de esa reunión importante, Paola, pero sí era bien valioso conocer la opinión del representante de los empresarios y me llama la atención que por lo menos hay un buen ambiente, ¿no? Porque después de lo de ayer, lo que nos mostraba Antonio, que hubo una diferencia entre algunas cifras, unas contestaciones ahí de ambos con el ministro de Hacienda, pues dice que pudieron hablar y que están en la mejor disposición. Entonces vamos a ver qué le plantean hoy directamente al presidente Gustavo Petro, que él va a estar allá, entonces también es un buen mensaje porque hablando se entiende la gente y sobre todo personalmente, ¿no? Sí, y mire que él dice que han tenido diferentes reuniones en el transcurso de la tarde de ayer, durante esta mañana, con el ministro y se han escuchado y han dialogado para saber qué propuestas entonces se van a tener sobre la mesa, se van a tener en cuenta a la hora de ya ajustar esta reforma tributaria que, como es bien importante recordar, apenas está en proyecto, se radicó en el Congreso, pero el debate todavía le falta y lo que queda al final es lo que termina aprobando pues el Congreso de la República. Pero ya que usted habla, Andrea, de lo que ha pasado en Cartagena durante esta mañana, no sé si le parece que saludemos a Antonio Canchila, quien ha estado muy pendiente del Congreso de la ANDI allá en La Heroica. Y pero sabe una cosa, resulta que está en pleno Boroló allá porque hay mucho movimiento, pero él nos va a estar informando en contrarreloj seguramente en la W porque tuvo que desconectarse un instante, pero Antonio Canchila nos está informando de todo el paso a paso de lo que está sucediendo allá en Cartagena. Pero Paola, vea, yo quiero regresar con un tema que me llama la atención, dice Bruce McMaster, presidente de la ANDI, que la preocupación es sobre todo porque
recaería ese recaudo de los 26 billones de pesos, por lo menos 16 billones en las empresas. Pero él no da muchos detalles de cuál sería esa propuesta. Cuando usted le insistía en ese mensaje que le daría al presidente Gustavo Petro, él dice, bueno, miremos por el bien de todos que nos conviene, pero no sé si usted ya tiene algunas líneas de por dónde ellos le propondrían algo distinto al ministro de Hacienda y al presidente Petro. No, Andrea, por ahora no se sabe mucho sobre las alternativas porque lo que dice Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, es que se están estudiando las diferentes posibilidades para que el sector privado contribuya, porque ellos dicen, reconocen sí que hay un déficit fiscal, que el país necesita recursos para financiar programas sociales y otro tipo de cosas, que los empresarios, claro, que se tienen que meter la mano al bolsillo, pero que no recaiga sobre ellos toda esa carga tributaria. Es que él presentó ayer en su discurso, el presidente de la ANDI, unas cifras que son bastante impactantes, Andrea, porque muestran a Colombia como uno de los países con tasas efectivas de tributación para las empresas más altas en los países de la región e incluso hasta con países de la OCDE, casi que llegan hasta el 70-80%. Es decir, de 100 pesos que le entran a una empresa, el 70 pesos o casi 80 pesos se van a pagar impuestos de todo, ICA, impuesto de renta, mejor dicho, de toda la cantidad de impuestos que en este momento tienen las empresas, y se aumentaría hasta 80 pesos, hasta 80% con esta nueva reforma, es lo que él mostró ayer. Eso fue lo que el ministro de Hacienda dijo ayer, que no estaba de acuerdo con esas cifras y que por eso iban a hablar con los empresarios para saber qué es realmente lo que les preocupa y cómo se puede entonces manejar esa situación. Vamos a ver qué es lo que dice esta noche, esta tarde, el presidente de la ANDI ante el presidente Gustavo Petro y qué le responde el nuevo gobierno, a ver qué se puede hacer para que no caiga toda esta carga en las empresas que siempre son las más afectadas. Y eso es cierto, es un hecho que en Colombia los que más pagan impuestos son los empresarios. Pero necesario, dice el ministro de Hacienda. Gracias, Paola, pues quedamos pendientes. Según la agenda, Mauricio, pues el presidente estuvo hoy en las altas cortes, ¿no? Visitando las altas cortes desde las 8:30 de la mañana, también noticia importante. Hasta el momento no se han dado declaraciones, pero es significativo esa reunión. Claro, es significativo porque recordemos que la rama judicial también tiene muchas exigencias y quiere mejorar sobre todo lo que tiene que ver con el servicio, con la descongestión judicial y muchos otros problemas que vienen enfrentando desde tiempo atrás. La justicia es muy importante en este momento y de acuerdo con lo que nos había manifestado desde Azonal Judicial es que ellos iban a buscar reunirse con el presidente Gustavo Petro para plantearle cuáles son las salidas que ellos tienen, todas esas propuestas para mejorar el servicio a la justicia. Recordemos que el presidente pues en su campaña anunció una reforma a la justicia, entre otras la eliminación de la Procuraduría, que entraría a ser una fiscalía contra la corrupción. Exactamente. Sí. Entonces, todo eso se va a trabajar y todo eso es lo que se va a analizar con las altas cortes y con los representantes de los sindicatos de Azonal Judicial, entre otros. Bien, bien. Pues también según la agenda oficial del presidente Petro, a las 5 de la tarde estaría entonces ya en Cartagena el presidente en esta clausura del 7º Congreso Empresarial de la ANDI. Antonio definitivamente se ocupó porque están sucediendo cosas allí en Cartagena, pero ustedes no se desconecten de la W Radio. En Contrarreloj les estaremos dando todos los detalles de lo que sucede.